Señores, bienvenidos. Esto es Espasmo Cerebral en su cuarta edición, cuarto episodio, como quieran ustedes llamarle. Mi nombre es Takechi y le doy la bienvenida como cada semana aquí a mi diestra y a mi siniestra, al buen Donadie y a mi querido Compower Vlogs, que ya ahora sí ya unificaste todas tus cuentas, mano. Me gustó lo de siniestra, ¿verdad? Exacto, a la Sí, siniestra. Pero ya unificaste todas todo tus... está, prácticamente pueden encontrar en todos los canales como con Power Blocks. Excelente, excelente. Pues ahí sigan en nuestros canales hermanos con Power Vlogs, un ciudadano promedio, es que era italiani, eh, Ah, de Generación X, Soltando el Lastre, Próximamente. en fin, muchísimos canales en los cuales pues pueden encontrar diferente tipo de contenido para que ustedes se diviertan, se entretengan y recuerden que este programa pues está enfocado total y absolutamente en podcast para que ustedes que nos van escuchando, nos van viendo, pero pues más bien para que nos vayan escuchando en sus autos o antes de dormir o de camino al trabajo o donde esa sea. es la fórmula, ¿eh? Sí, sí, Cuando sí. vas al trabajo, un buen podcast, ya estoy Podcast. como Sí, es que sí. como el Martinoli. Sí, Sí, pero sí, escucharlo es grandioso. Grandioso. está camino. padrísimo. Atrapado en el tránsito de esta ciudad. Y no, te puedes aventar hasta 3 capítulos de un jalón. güey. Seguro, Eso seguro sí, que sí. eso sí. Pues, Así es, hermano. señores, esto es Espasmo Cerebral, datos que te volarán la cabeza. Comenzamos. Desde el comienzo de todo, la humanidad siempre ha buscado respuesta a las grandes preguntas del universo. Pero ahora, a pesar de la facilidad con la que accedemos a la información, seguimos igual. Información. Análisis. Teorías. Todo esto y mucho más es lo que encontrarás aquí. Esto es Espasmo Cerebral, datos que te volarán la cabeza. Señores, hoy tenemos un tema del que poco he escuchado, pero es muy socorrido en el ambiente hospitalario. Ok. Vamos a hablar sobre la eutanasia. Ah, ¿Ustedes saben qué es la eutanasia? Tema complicado, ¿no? Primero Sí. por todo el tema legislativo. yo Así tengo es. cierta definición, pero digo, ahora sí que tú te tocó hacer la investigación. Espero que mis datos estén bien o si están mal, ya voy a aprender que estén bien. Se te va a quitar lo burro. Se me va a quitar lo pendejo. Dilo, con sus letras. Pero respondiendo a tu pregunta, es como el libre derecho a morir. Sí, un poco sí, un poco sí. Digo, no estás tan alejado de la realidad. Ujú, Falta un poco de legislación aquí en México, ujú. pero más o Más bien menos falta esa es toda, la ¿no? idea. Esa es Toda la la idea. legislación. Sí, sí. Sí. Ahora, pero ¿cómo se da o por qué hay que pensar en la eutanasia? ¿Por qué? Bueno, el aumento en la esperanza de vida de un recién nacido ha incrementado el número de bebés, ha incrementado el número de nacidos en México. Y no solo en México, en todo el mundo. Pero vamos a hablar en esta ocasión, nos vamos a enfocar en México y cómo es que el mundo está enfrentando este concepto. Y esto también aunado a que la esperanza de vida de las personas, de la humanidad, está incrementando. Entonces, mientras más anciano es uno, se enfrenta a más enfermedades degenerativas. Es Ok. decir, en la antigüedad, o sea, ¿qué te gusta? Unos 50 años atrás, sí, solo 50 años atrás, la gente se moría o fallecía a los 50 años, a los 60 por mucho. Sí, a la edad que éramos nosotros ya éramos venerables ancianos. Exactamente, sin duda. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando la esperanza de vida incrementa? Hoy la esperanza de vida es entre 80 y 85 años. Mientras tu cuerpo está más cansado, está más viejo, envejece más, eres más propenso a sufrir enfermedades. Y estas enfermedades son enfermedades degenerativas. Y en su etapa terminal es donde se entra el dilema de si podemos nosotros o la persona que está viviendo este episodio de enfermedad pueda tener una eutanasia, un suicidio asistido
o una voluntad anticipada. Eso A ver, es espérame. importante, ¿no? O sea, Eso, estamos exacto. hablando de tres cosas totalmente distintas. Totalmente A ver, distintas. espérame. Bueno, suicidio asistido. Suicidio asistido. O sea, ¿me ayudas? ¿no? Bueno, en Un poco- realidad un poco sí, un poco sí. pareciese falso, pero ya sucede. Exactamente. Y ya hay empresas que te pueden asistir. Así es. ¿No? Asistir. O sea, ya hay empresas que... Ya hay empresas que Bueno, te sí, pueden ya ves asistir. que hubo ahí el juego mecánico ¿no? De la montaña rusa que pelas. O sea, Sí, mueres claro. divertido. Bueno, más o menos, pero no es tan divertido. güey. Ok. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver qué es lo que significa. ¿Ustedes han escuchado en algún momento cómo se refieren a la eutanasia? Sí, claro, la realidad es que la eutanasia, como bien lo decía, es quizás el milagro que tú pones, ¿no? El milagro que tú pones aquí en la vida porque le das la oportunidad de continuar viviendo o de cesar la vida de un familiar querido. Así es. Perdón, así es que dijiste el milagro que tú me dije, ¿están cobrando de a 1,000 o qué? No, es que en realidad yo creo que la vida es un milagro. Al final del Sí, sí, camino, sí, claro. cualquier persona que llega y que tiene la oportunidad de vivir un día más es un milagro. Es un milagro. Pero sí, si claro. tú tienes la oportunidad de tener a un ser querido mucho más tiempo, yo creo que sigue siendo lo mismo, un milagro. Pero llega el momento en el que tú a lo mejor no vas a decidir si quieres continuar con vida, porque la legislación en México no te lo permite. Aún no. Pone en las manos del familiar más cercano, llámese esposa, llámese madre, llámese hermanos, hijos, que tengan la oportunidad de decir, en este momento creemos que su ciclo ha concluido. Pero en México aún no, o Aún no. desmiéntenos. Sí, no. Ahora sí que legislativamente todavía no está aprobado Correcto. en México. No tenemos ese libre derecho sobre elegir en cómo morir y en qué momento hacerlo. Y dime una cosa, ¿y tú crees que vaya mucho en la mano con la religión? Un poco sí. Y bueno, a nivel mundial, las religiones, diferentes religiones, tienen mucho peso todavía en las personas. Por supuesto. Y en México no se diga. En México todavía es católico en su mayoría. Ajá. Y tienen todavía este concepto muy arraigado de que Dios da la vida, solo te la Dios quita. la puede quitar. Correcto. Sí, digo, en la familia, yo recuerdo que mi abuelo en paz descanse decía, así como me vine, yo me voy completo. O sea, él tenía un problema en las piernas Ok. y en algún momento le habían comentado pues que tenían que Amputar. una extremidad. Dijo, no, ni madres. O sea, así Dios llegué me mandó yo, así. y así me voy completo, Ok, ¿no? ok, Pero ok. yo, ahorita que estás mencionando eso y que hablabas tú sobre la legislación, que yo no tenía ni pinche idea, yo pensaba que aquí había veces que te decían, oye, pues ya, ¿lo desconectamos? Sí. Es que eso es diferente. Eso todavía no está catalogado como eutanasia. A ver, entonces, Ahí te va. si yo... Ahí te va. No, espérame, déjate preguntar. Bueno, A ver, sí, venga, continúa. venga. Bueno, te pregunto, Dime, a dime. ver si no me adelanto o la cago. Tú échale. Yo no puedo, al día de hoy, por la legislación de México, yo no puedo decirte a ti, médico, oiga, desconécteme. No. Ok, pero ¿un familiar sí tiene el derecho de hacerlo? Es que, ¿cómo tú puedes decirlo si estás conectado? Cuando estás conectado, en teoría estás inconsciente. No, estás en la Matrix. Ok. Ah. Ok, estás en la Matrix. No se pueden comunicar contigo. Güey. Ok. No, entonces, ¿tú cómo vas a decirles Pero que te ni moviendo el desconecten? dedito. No, nada. No, porque la otra, si estás en una enfermedad terminal y estás consciente, tú estás consciente. Así es. Y tú, en términos teóricos de la medicina, tú al estar consciente podrías decir, no más, hasta Así aquí es, me hasta quedo. aquí. Pero nos va a dar más detalle. Podría ser el caso de Stephen King, ya te iba a decir el escritor. No, de... ¿De Stephen Hawking? Ajá. O sea, el güey estaba consciente, pero no podía mover ni hablar. Todo lo hacía a través de una computadora. A través de un Pero él sistema estaba digital. consciente. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí él pudo haber dicho, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y sí? Dependiendo del país. Dependiendo del país, exactamente. Bueno, a ver, continúale, dependiendo del país. continúale. Pero bueno, vamos a ver qué significa eutanasia. Yo lo he escuchado. El momento en el que a mí me presentaron el tema, el título, yo dije eutanasia, muerte, Claro. cuando yo decido, ¿no? Pero muchos dicen que viene del vocablo griego, eu, que significa bueno, y thanatos, que es muerte. Si juntamos las palabras es el bien morir, ¿no? Ok, Entonces, Claro. yo no sé en qué momento te quieran como disfrazar o hacer más amigable la palabra al decirte vamos a ayudarte a bien morir
en lugar de decirte vamos a aplicarle eutanasia, ¿no? Que al final de cuentas de aquí sale la palabra, pero es el bien morir. Algún tiempo yo mismo tuve problemas con ese concepto, con esa definición del bien morir, porque yo lo veía como más caótico, Ok. ¿no? Pero ese es el concepto de la eutanasia. Oye, entonces cuando el grupo Queen con Freddie Freddie Mercury, Mercury. cuando le decía ¡Ew! ¿no? Alguien falta que ¡Thanatos! ¡Ew! ¡Thanatos! Así es. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, De la estatud. Es que ya está hablando de Hoy andamos todos tremendos, sí, ¿eh? estamos Está todos en hablando la así. idiota. Pero a ver, continúa. Dice que la definición de eutanasia va dependiendo, cada persona la entiende diferente, aunque en esencia es lo mismo, pero la definición de cada persona, de cada individuo, de cada nación, es un poco avasallante y te genera diferentes Pues conceptos. como la religión, ¿no? O la creación, el creer en Dios. La O interpretación, sea, así es. católicos, musulmanes, al final Sucede terminan en una que sola. también al final del camino, y según un estudio, los países más felices son los países tercermundistas. Esa es la realidad. Al día de hoy, siempre un país que tenga menos recursos, de alguna manera buscan la felicidad y es como nosotros, ¿no? A lo mejor con una caja de cartón éramos más felices que con el mismo juguete, Con el ¿no? mismo juego, exacto. Y desde entonces, de la así niñez. sucede en muchos de los casos, y al final del camino, la religión te da la enfermedad y al mismo tiempo te vende la solución. Así es. Entonces, ¿qué te dice? Pero ¿en qué momento los hijos que vengan, los hijos que me mande Dios. Ajá. Así te lo dicen. Entonces, en el momento que sucede un percance de esta naturaleza donde precisamente el sufrimiento ya va más allá, pues entonces hay que tomar una decisión. Pero si igual crecías con la caja y no con el juguete, difícilmente vas a poder Difícilmente, tomar una exacto, decisión una de esa decisión. magnitud. Así es. Aparte- Pero, perdón, lo que a mí me hace más mella es que en nuestro país, desafortunadamente, la ley es perfectible. Sí, Esto claro. quiere decir Sí, sí, sí. que puede ser ocupadas de distintas maneras. Y al ser ocupada de distintas maneras, no me digas que no hay un hijo que le gustaría matar al papá para quedarse con la hacienda. También. Entonces- También. Y Esa la es una Cheyenne. gran laguna, ¿no? Esa. Y con la Cheyenne. Y discúlpame que Con te la haya Cheyenne. interrumpido. No, es que aquí va con... Ya se me olvidó. Bueno, yo lo retomo, ¿no? Sí, claro, adelante. Dice, bueno, la mayoría de los comentaristas o que hacen referencia a la eutanasia solo se refieren en dos vertientes. Bueno, en una vertiente que dice que la eutanasia directa o activa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay como dos acepciones importantes. Que es el acto deliberado de poner fin a la vida a petición del propio individuo, del propio afectado o de un familiar cercano. Esta es la definición, esta es la concepción que dan los que hablan sobre eutanasia. Oye, qué difícil ha de ser, ¿no, güey? O sea, tú como familiar, pongamos el ejemplo de padre e hijo, ¿no? Okay. O sea, tu padre o tu madre está en el lecho de muerte y, güey, tú tienes la decisión de su vida en tus manos, güey. Pues- Independientemente, perdóname, independientemente del país en el que has crecido, güey. O sea, tercermundista, primermundista, cuartomundista, o sea, quinto partido, no hayamos llegado al mundial, lo que sea. Güey, tú tienes la decisión de la vida. ¿Qué haces, cabrón? Bueno, es que en realidad para llegar a ese tema, para llegar legalmente a ese tema de la eutanasia, forzosamente tuviste que haber cumplido cierto proceso. Es decir, no es de un día a otro. Sí, no. Quizás tiene una enfermedad complicada donde Solo es en fase terminal. correcto, donde Sí. los médicos ya hicieron todo lo posible, donde ya se escarbó hasta donde humanamente les es posible. Pero aún Pero así- en ese momento, ya al final, creo que la decisión se va a simplificar porque lo que menos quieres tú es que tu familiar sufra. Sufra. Entonces, Y cuando- y esa cuando- decisión ya es pero mucho además, más sana. También creo que es madurez y carácter de la persona, ¿no? Al entender que tu familiar, pues, ya Ahora, no hay ni cómo, además ¿no? es en fase terminal y tú, bueno, el familiar va a decidir cuándo el afectado, el que está enfermo, no pueda hacerlo. Yo le veo una ventaja, ¿no? O sea, imagínate, güey, nadie define la hora y día de su nacimiento, aunque ahora con las nuevas tecnologías ya te dicen, no, pues nace tal día, ¿Ok? programado para las 8 de la noche. Pero que te digan exactamente 8 con 1 minuto con 35 segundos, pues todavía como que hay variables. Ajá.
Pero, ¿por qué me ves así, güey? Es que ¿a dónde vas? Voy al punto de que, güey, está chido que al final tú puedes decidir o puedes decir, quiero que muera tal día a tal hora, con tantos segundos. Y en ese momento, ¡pum!, le desenchufan el cable. O sea, ya tienes una hora exacta de tu muerte, güey. No es tan así. Ah. O sea, no es tan así porque en realidad Pero estaría chido. no estás tan conectado, güey. ¿A poco no, Sol- güey? solo hay una... Solo que te guste seguir una carta astral, porque de otra manera para mí sería el dato menos perturbador. Ajá. Ahora, de ¿Cómo? esa... Es que, Perturbada. es que en realidad tú dijiste que era algo sumamente complicado. Sí, sí. Y yo creo que estando en el momento puede ser la decisión más sencilla. ¿Por qué? Porque hay personas que ya sufrieron prácticamente toda la trayectoria de una enfermedad complicada. Y muchas personas la viven de la mano. La viven de la mano porque hay que bañarlo, hay que cuidarlo, hay que cambiarlo, hay que suministrarle medicamentos y cualquier cosa tiene un costo implícito. Claro. Entonces, esto no quiere decir que estemos en el mejor momento en donde el gobierno tenga la oportunidad de aportar absolutamente todos sus tratamientos. Sí, sí, no, Porque claro. Sí, aparte. son tratamientos de punta, ¿no? Entonces, Sí. en algún momento, incluso cuando sucede, puede ser igual una sanación para toda la familia. Podría significar, claro. Suena Sí, crudo, sí, sí, pero sí. puede llegar el momento, ¿no? Así es. Ahora, cuando hablamos de eutanasia, nos enfrentamos a 3 conceptos diferentes Ok. que podrían parecer lo mismo, Bien. pero no es igual. Nos enfrentamos al concepto de eutanasia, el concepto de suicidio asistido y al concepto de voluntad anticipada. Ya definimos qué es la eutanasia, que viene del vocablo griego, pero ahora vamos a hablar qué es el suicidio asistido. ¿Ustedes tienen como alguna idea de qué es el suicidio asistido? No, güey. O sea, Suicidio, o sea, de entrada suicidio. no, sí, de suicidio sí. Sí sé qué es. Ok. Pero asistido, güey, o sea, ahora, ¿en qué momento puede ser voluntario o involuntario? ¿Qué tal si un güey por empujarte sin querer, por quererse llegar rápido, te empujó a las vías del metro, güey, y caíste? No, eso ya es... Eso, O sea, eso ya es legalmente ya estás a la cárcel, güey. Imaginémoslo de este modo, ¿no? Cuando Kurt Cobain le jaló a la escopeta y dijo hasta aquí. Ajá. Que en vez de que él le haya jalado a la escopeta, a lo mejor le hubiese hablado a un médico y el médico le hubiese dicho, esta es la solución. Ok, Más o menos ok. por ahí va. Más o menos. Vamos Está a... como el chiste de Polo Polo, ¿Cuál de todos? el que la señora le dice, doctor, me quiero matar, me quiero matar. No, señora, no puedo hacer eso. Usted es médico, sí, entonces dígame dónde está el corazón, pero no puedo hacer... Dígame dónde está el corazón, que ya me quiero matar. Bueno, señora, el corazón está pegado a un ladito de su pezón del lado izquierdo. Ok. Y le habla 2 horas después el esposo de la señora. Óigame, cabrón, ¿qué hizo usted? ¿Qué le pasó? ¿Por qué mi mujer está sangrando? Dijo el doctor así de, güey, pues, dígame, es que su esposa me pidió una información. Sí, cabrón, pero, bueno, ¿qué tiene su esposa? Un balazo en la rodilla. No, bueno. No, ya hasta esos niveles ya no te Pero los es maneja. Bueno. Bien, el suicidio asistido viene del latín sui, que significa sí mismo, y caedere, que significa matar. Por ende, significa matarse por sí mismo. No mames, ¿qué decisiones tan difíciles? O sea, digo, estoy tratando de hacer ameno esto, aunque veo sus caras que no estoy entrando en ningún chiste. Pero, güey, o sea, neta, qué difícil, güey. Bueno, Es que vuelvo a intencionar. No creo que sea tan difícil cuando ya es grave. No, sí, pero al final es un tema complicado, güey. O sea, he conocido casos muy, muy cercanos de suicidio, güey. O sea, de no, suicidio. sí, Y claro, claro, sí, sí, claro. sí, Dices, sí, "No mames, sí. es fuerte, güey". Ahora, ¿qué punto esta persona no vio otra salida más que esa, no? tranquilo, es que Pero tú bueno. te estás yendo por algo ya muy, muy sangriento. Tranquilo, Ah, espérate. bueno, está bien. Mira, el suicidio médicamente Mea asistido... culpa, castigo en my corpus. El suicidio médicamente asistido se podría definir como la ayuda que da un médico a un paciente Ok. en respuesta a la solicitud, proporcionándole los medios suficientes y necesarios para que la última acción la realice el paciente. Ah, ok. Y eso es eutanasia asistida. No, esa es suicidio asistido. Que ahí sí, por ejemplo, Ok. Kurt Cobain sí pudo haber asistido con un médico y que le diera la oportunidad
médicamente desaparecer en vez de un plomazo. En vez ¿no? de un plomazo, Sí, exactamente. o, por ejemplo, ¿no? Tú me dices, ¿sabes qué? Yo ya estoy harto de este mundo, me voy. No, tampoco. No, bueno, o sea, estoy muy grave. No, porque, Ok, porque ok. ahí sí sería un homicidio. Exacto. Bueno, ok, estoy grave de mi enfermedad. Ya no ya tengo ya cura. estás en fase terminal. Doctor, o sea, usted me pronosticó aproximadamente que si yo sigo en este delirio me quedan 3 semanas de vida, pero yo ya no quiero llegar a esas 3 semanas, supongamos. Ok. Y el médico te dice, bueno, tengo esta jeringa con esta inyección, la voy a dejar aquí, casualmente, Sí, ok. y me voy, me retiro lentamente. Y me voy lentamente, ok. Y acá el Campower agarra y... Ahora, Un poco sí, pero no tanto. Ok, a Un ver. poco sí, y pero dime no. una cosa, Yo soy el neófito aquí, ¿eh? ¿eso está legislado? Ajá. En ciertos países sí. Aquí en México no. Aquí en Aquí México está no. prohibido En eso. Gringolandia sí, me imagino. En algunos estados sí. Ah, en algunos en estados. Sí, algunos porque lo que estados. dice él también puede entrar algún tema de culpabilidad donde el médico puede ser también acusado de un homicidio. Justamente Y por eso entonces, está. puede Imprudencial, hasta puede ser imprudencial, porque la dejó ahí casualmente y se retiró. Y generalmente ese tipo de medicamentos son muy controlados. Controlados, Sí. exacto. Así Entonces, no creo que sea tan fácil Sí, como no fácil te la no dejo es. y ahí te ves. Sí, no, o De- sea, haciendo referencia al ejemplo, es que el médico no te va a inyectar así la jeringa tal cual. sea, pero no. sí te puede decir- Te va, no, ¿No? te va a canalizar, o sea, te va a hacer todo el protocolo médico para canalizarte, darte un poquito de oxígeno, prepararte para el momento. Lo único que va a hacer el paciente es apachurar el botón que va a liberar el líquido que te va a hacer fallecer. Pero, Es como pero- cuando los condenan a muerte y está el güey que le pica No, y... no. No, me refiero al güey que está y le pica y que caen los líquidos. Ándale. Pero, O sea, en te este preparan caso, para que tú mismo presiones tu botón. ajá, te ponen tu ¿Píldora roja o azul? Sí, ponen, claro, ponen claro, el claro. botón cerca y te dicen, ¿sabes que ya estás canalizado? Tú nada más le picas y te aseguramos que vas a fallecer. Porque está conectado directo al corazón, está conectado directo al cerebro, está conectado directamente a la vena Sí, aorta, sí. no sé, ¿no? Pero tú ahorita. haces la acción de picar el botón para que se libere el líquido que finalmente va a acabar con Y tu en vida. ciertos estados está eso. Y en ciertos bien, estados está legislado. legislado. Y todo esto en etapas terminales de una enfermedad degenerativa. Entendemos, o quiero entender, que por etapa terminales todo lo médicamente posible se realizó. Yo creo que sí. Así es. Ok. Sí. O sea, lo que aquí en México se conoce como cuidados paliativos. O sea, quiere decir que tú sufres una enfermedad, te suministran medicamento, esa enfermedad avanza, no se detiene, te siguen intentando con más medicamento y finalmente ya no hay medicamento que te puedan suministrar. Ok. Entonces ya es cuando ya entran los cuidados paliativos, que en realidad son medicamentos para tratar de controlar el dolor que vas a sentir. Y ya no hay nada más que hacer. Sí, es como un herido de guerra, ¿no? O sea, le inyectan insulina cuando ya no hay nada que hacer, pero pues nada más para amenizar el dolor. ¿no? Exacto, Correcto. para Como evitar, en Salvando al para evitar Soldado que, Brian. que sufra, Correcto. exactamente, así es, Brian, justo. Es que era México, Brian. 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 Ahora, la voluntad anticipada, Ok. ¿qué significa? Es el proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular para el momento en que ya no sea capaz por sí misma de tomar decisiones. ¿Qué significa esto? A ver. Que tú te vas a poner a escribir. Ejemplo, en mi enfermedad yo necesito, o mi enfermedad para poder seguir aquí 2 días más, necesitan ponerme un medicamento que lo único que va a hacer es calmarme el dolor y prolongar mi vida lo más posible, que son 2 días. Puedo en un documento que previamente a mi enfermedad sé que me van a suministrar o que puedo llegar a utilizar este medicamento, decirles no quiero que me den eso. Por escrito, no quiero ser tratado con este medicamento, no quiero llegar a este tratamiento cuando ya sea lo último, para que no prolonguen mi estancia No prolongue mi partida y mi llegada a la luz. a la luz, exactamente, pero todo con miras de que el sufrimiento sea el menor. Por Ok. eso la partida sea anticipada. Y de hecho también ya platicando un poquito, pues somos demasiados ya en el planeta. Sí, esa es la Sí, realidad. sí, Se ha sí. desatado el número, es grandioso, o sea, es maravilloso, porque cada vez nos damos cuenta que seguimos habitando este planeta. Sin embargo,
somos tantos que en primera la carne ya no es suficiente, entonces debe de llevar un los tratamiento. alimentos, sí. Los alimentos. El agua va a ser una broncota. Luego, Sí. todo el tema climático, y eso lo estamos trayendo, pues, el máximo depredador que somos nosotros. Entonces, hay esferas que se dedican precisamente a intentar nivelar todo ese, pues, toda esa sobrepoblación, y ya existen empresas que ya están generando, que antes no eran bien vistas y que ni siquiera sabíamos Sí, que ni existían. siquiera, exacto. Pero al Sí. día de hoy te meten en una burbuja así como en la que llega Goku, Ok, y te dan la ok. oportunidad de decir, no más, no quiero vivir más, quiero tener la oportunidad ya de irme tranquilo, creo que ya estuve así, y la verdad es que creo que todos en algún momento hemos tenido algún tipo de depresión llámale, porque reprobé un examen, porque no me quedé en la carrera, Ajá. porque me dejó la esposa, por cualquier situación. Llega un momento en el que dices, no puede ser posible que esto me esté pasando a mí. Pues ya hay empresas que van a empezar no a controlar la natalidad, sino a suministrar el recurso para la mortandad. Ok, Entonces, ok, ya eso. puedes pagar para descansar en paz. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, en México está prohibida la práctica de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Esto no es posible en México. Ok. Entonces, ahora la Ley General de la Salud, en su artículo 166 bis, dice: queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme a lo que señala el Código Penal Federal. Así que en estas dos vertientes de eutanasia y suicidio asistido, nos la pelamos. No existe en México. Está prohibido que se haga en México. ¿Y no se ve ni para cuándo? Pues en realidad yo creo que tendríamos que resolver antes una sola palabra que se llama corrupción. Un poco, un Si poco. en realidad no tuviésemos una cultura tan corrupta, creo que le pondríamos el mismo valor a la vida de un perrito, que el perrito no hay problema, vas y te dicen, lo inyectamos, ya no hay salida, ¿no? Y entonces Ajá. muchos optan precisamente por inyectarlo y darle las gracias, pero en una vida humana llega a ser un poco más complicado. Aquí hay una vertiente. Dime, ¿qué Continúa, pasa? continúa. Ah, No, es que bueno, iba a complementar un poco lo que tú habías comentado de las empresas estas, por eso estaba ahorita viendo mi celular, porque no recordaba el nombre del libro, uno de mis escritores favoritos, Dan Brown, uno de ellos es Inferno, en Sí. donde, spoiler, habla precisamente de un güey científico que dice ya, o sea, ya el mundo ya está de pasado de lanza, y él manda un químico precisamente para que no haya más natalidad, ¿no? ¿Correcto? En la película lo ponen con el final de una historia, pero el libro trae otro final, ¿no? Entonces no lo voy a spoiler, pero habla de eso, güey. Donde antes justamente mencionabas que era prohibido, güey. O sea, no podía hacerse, era mal visto, güey. Pero ¿cuántas sociedades secretas pueden existir, güey? Que están viendo eso, saben que ya somos un chingo, aquí el bistec no va a alcanzar para todos, Correcto. así que pues vamos dándole vaya, sí, caña. sí, o sea, sí, aunque Vamos a llamarlo eutanasia asistida. Lo cual es complicado, al final Sí, del camino sí, es sí, claro. complicado, porque en determinadas circunstancias sí existen muchos complejos existenciales, tanto de razas, y volvemos al tema religioso, porque pues sabemos perfectamente que si nos vamos a China son millones de chinos, ¿no? Somos un Sí. Y chingo. si nos vamos a Canadá, Aquí hay uno. y si nos vamos a Sí. Canadá, están solicitando gente, ¿no? Porque Sí, ahí claro. la gente Sí, sí, ya sí. no quiere reproducirse, o sea, les cambia el chip. La gente vive en una cultura totalmente distinta. Paréntesis, ¿tú de dónde tienes origen? ¿Era español, no? ¿Algo así tenías? No, yo soy más náhuatl que la tierra No, mojada, pero brother. por tu apellido, alguna ocasión platicamos, me habías dicho. Bueno, en algún momento llegó una persona de la vieja España, pero pues creo que fueron tatarabuelos de mi abuela, porque mi abuela incluso traía el ojo claro y muy blanca, pero al final llegaban, aventaban y Y los vámonos. dejaban como, Sí, claro. como perritos, Sí, sí, sí. como perritos. Entonces, la realidad es que una casta como tal no existió. Ya. Simplemente vinieron, colonizaron, aventaron y se fueron. Ok. Ya. Ahora, Disculpa, en México no es un tema que no se toque. Incluso hay personas y organizaciones que están pugnando porque se legisle la eutanasia y el suicidio asistido en México.
pero no la vertiente mayor o lo que le da validez a estas acciones es la fase terminal de las enfermedades degenerativas, para evitar que la persona que sufre estas enfermedades sufra. Ese es el meollo del asunto. Ahora, mi estimado, yo recuerdo que tú tuviste un tema ahí Espérame, muy cercano, ¿no? Sí, un poquito. Pero vamos, antes de llegar a eso. Ok. No estoy Yo quiero... chingando, déjame. No, sí, es que esto es importante. No, porque si no fuese suficiente el tema de evitar que alguien sufra, que un enfermo sufra en su etapa terminal, se están agarrando, o vaya, la Convención de Derechos Humanos nos dice que podemos dar batalla para que se legisle sobre este tema, debido a que existe una mayor exigencia de respeto a los derechos humanos, al derecho a la salud y a los principios de libertad y autonomía de los pacientes. Imagínate en la Convención de Derechos Humanos. Sí, cómo no. Oye, ¿tú estás de acuerdo en que podamos decidir nuestra muerte? Sí, claro, permíteme. Cómo no, con mucho gusto. Aquí tienes una jeringa. Difícil. Es que justamente Difícil, es un güey, no derecho mames. humano. Digo, si lo quieres ver como respeto hacia yo quiero morir y yo soy el artífice de mi vida, entonces debo tener el derecho de decidir cuando yo quiero morir en etapas terminales. Ese es un derecho humano. Y ese es otro tema en el que podría entrar y se podía llevar a la legislación en México, no solo por evitarle el sufrimiento a una persona en fase terminal. Ese sería como el otro camino que podíamos tomar para que se legisle. O sea, ya si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, ese ya es otro tema. Ok. Simplemente que tengas la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Claro, dale. Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que en México funcione esto? Pues como había dicho aquí el Compower, pues sin corrupción. Sí, Abrazos, no balazos. Lo primero es terminar con la corrupción, que va a ser bien complicado, ¿no? Ajá. Con la mafia del poder. Bien complicado porque tendremos que cambiar primero el esquema educacional que tenemos. Ah, sí. Bueno, de entrada, para de empezar, entrada, para entonces, mucho, sí. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero la realidad es que llevamos casi medio siglo de atraso contra una nación primermundista, entonces... Sí, claro. Ahora, yo les pongo en la mesa otro tema. A ver. ¿Para qué A ver, a ver. ¿Para qué se ordenó un médico? ¿Para qué se hizo un médico? Para Para- salvar vidas. Exactamente. Para hacerlo humanamente posible. Ajá. Y salvar la vida. Bueno, en lo el- humanamente posible. ¿Cómo era ¿eh? ay, de Hipócrates? ¿Cómo se llama? Exactamente. Pero por allá, a ver, amigo, ¿qué anda por allá? Al amigo, amigo. Oye, amigo, sí, tú que Aquí, estás en la computadora, amigo. el juramento hipocrático Juramento hipocrático. dice: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que se me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo. Tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura. Ay, espera, meta. Este es el juramento hipocrático. No mames. Así que se Entonces ya contrapone, sí, exacto. se contrapone contra lo que la definición misma de suicidio asistido, Claro. eutanasia, y ya no tanto con el... Bueno, con el- pero Con el tema abortivo. con el tema de la pero voluntad. Es otro súper tema, ¿eh? Es este otro juramento, supertema, ¿hace ajá. cuánto tiempo tiene? Es que la salud se basa en eso. O sea, todavía tenemos fundamentos en materia de salud que se basan en esto. Pero yo ahí sí estoy de acuerdo con los derechos humanos, güey. O sea, yo tengo el derecho de decidir sobre, por ejemplo, en caso de ser mujer, sobre si decido o no tener a mi baby, a mi producto, o como podría llamarlo sin hacer algo ofensivo, Correcto. ¿no? Y también derecho sobre, pues, yo ya estoy muy mal físicamente, mentalmente, ya no tengo las capacidades y me estoy dando cuenta de ello y estoy dejando una carta en el momento en el que, pues, ya cuando me vuelva un vegetal, que yo sería como un calabacín, Una berenjena. Un Una poquito, berenjena. sí. pues ya desconécteme de la Matrix, ¿no? Ok. Esa es una voluntad anticipada, güey. Ajá. Que eso sí existe en México. Yo lo dejaría, puede, ahora, con eso, siendo una voluntad anticipada, puedo hacerlo ante un notario público y dejarlo como un testamento, Sí. güey. No sé si como testamento, pero sí una voluntad anticipada que entra en los cuidados paliativos, güey. Sí, pero ahí es con los médicos, no entra un Ajá. notario que te esté haciendo firmar. No, pero el notario puede certificar Dar de fe. que, a ver, güey, este brother a mí me pagó para que yo venga a checar que le den cuello, porque él lo está solicitando.
Y él lo solicitó Pero no estando en sus cabales. No estás pidiendo que te den cuello. Lo único que estás diciendo es qué tratamientos no quieres tú. Exactamente. No quieres tener el beneficio. Es todo. Ok. O sea, tú puedes decir, no quiero una quimio más. Ajá, exacto. Y estás en tu Exacto. libre derecho de no tomar otra quimio más. Sí, no, por eso estudié comunicación. Ah, ¿eh? No, y comunicas bien, ¿eh? En enero del 2008 existe la ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ok. Y en esta ley se dan los lineamientos y las reglas claras para garantizar que la voluntad anticipada que expresaron las personas que se encuentran en la fase final de su padecimiento. Solo en esos casos. No hay que a Chuchita la bolsearon, ni que Correcto. yo ya quiero morir, nada. Ok. Nada. Y esta... O sea, sí se puede, pero bajo ciertas reglamentos y normas. Ah, sí, O claro. sea, no es así como bien dices de, Y seguramente dentro de ello debe haber, llévame también- Jesus, ya, ¿no? debe No. haber un psicólogo que esté inmerso en el tratamiento. Claro. Porque el psicólogo, casi estoy seguro, no lo sé, no he tenido a nadie cerca, pero debe jugar un papel muy importante en el ¿se puede o no se puede? Va de la mano de cuidados paliativos en México. Ok. Así es. Ok, Ahora, ok. ¿qué estados de la República Mexicana tienen una legislación en materia de voluntad anticipada? Está ¿Es trivia? Coahuila, Ah. Aguascalientes, Porque no Hidalgo, vamos a saber, ¿no? Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Colima y el Estado de México. Bueno, Guanajuato ya se me haría raro que no. ¿Cuánta pinche momia hay ahí, no? No va mal. O sea, No. estamos hablando de que por lo menos, ¿cuántos estados son? ¿Como 15? La voluntad anticipada está, digamos que se ve con buenos ojos, ¿no? Deja eutanasia y suicidio asistido porque es así de plano, nada más no jala, Ok, ¿no? ok. Pero voluntad anticipada, ahí va, ahí la lleva. No va mal y tampoco está tan lejos de la realidad porque al final puede el médico en su última etapa determinar que sí es posible o de repente cayó un donador o de repente cayó Algo, una nueva ajá. medicina y de repente se abre una posibilidad que a lo mejor no había sido tocada. Entonces, Fíjate, yo creo que creo si que está bien. llego a ese punto y me dieran la opción, a ver, brother, tú ya, o sea, que alguien llegara y me dijera, ¿sabes qué? Ya pues, viviste. Puedes firmar esto para que pues ya en el momento que pues se te desconecte o te metemos a tratamientos, o donas tu cuerpo para tratamientos de experimentación, ¿no? Ok. Así me voy a Pero no te desconectan, o sea, volviendo No, al tema, o sí. sea, Sí, es que vaya, el tema es en mira, una enfermedad degenerativa, Ujú, tus órganos ya no sirven. de plano. Entonces, no puedes utilizar esa de lo que sirva, lo que alcanzó a salvarse, tómalo. tómalo. No, pues de hecho, cuando tú, que hay mucha gente que tiene su certificado de cuando mueres donación. Ajá, sí, bueno, Creo sí, que sí, hasta claro, cierta sí, sí, sí. edad solamente funciona, ¿no? De hecho, No lo puedes es- aplicar desde la licencia de conducir, ¿no? Ya a pruebas, ¿no? Ah, ¿sí? A pruebas Ah, eso no lo sabía. si puedes donar los Tampoco. órganos o no. Yo lo vi en el Estado de México y ahí puedes decir si sí o no. Hijo, qué terror, ¿eh? Sí, también, Qué ¿no? terror. También porque recordemos que aquí en México hay muchas ambulancias que son piratas. Oh, ¿no? sí, Mira, sí, deja eso. ¿Tú donarías la dona? Aquí todo. Pues necesitaré tener ese producto primero para poderlo donar. ¿Tú cómo te sientes? ¿Sí o no? Sí, claro, sí, 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 Bien, sí, bien, sí. bien, bien rescatado. No, bajado el balón. Aquí Ah, la qué base de bárbaro. datos de cualquier instancia gubernamental es perfectamente conseguible. Claro. Así que qué miedo que alguien sepa que yo sí di permiso y que un güey por allá la descargue Correcto. y te busque, ¿no? Sí, como dices, hay que tener cuidado. Híjole, güey, es que son tantos pinches temas desde Son la lagunas. cuestión exacto, son lagunas. lagunas. Sí, sí, Tanto sí. legislativas como de corrupción. Son como- lagunas. No, hombre, qué cabrón, qué interesante tema, amigo. Ahora, sí, ahora, no. haz un test para ver si ya le quedó claro. Sí, güey, porque nomás se va. Porque te va a decir, bueno, entonces, si fuera el supuesto caso, ¿Me pueden que ¿me pueden desconectar? No. A ver, vamos a ver si entendí, porque es que no te creas, güey, a lo mejor hay mucha gente como yo. Puede ser. Bueno, en un universo paralelo. Puede ser. En realidad yo creo que todos veníamos en la inopia y ahorita ¿En la de qué? esto aprendimos, ¿ya ves? A ver, vamos por partes. Quiero tratar de entender que al día de hoy, en la Ciudad de México y en algunos estados
de la República Mexicana, ¿puede solicitarse el apoyo médico? No. ¿No? A ver, No, entonces. No estás para el perro. Ah, bueno. La voluntad ¿Puedo? Ah, espérame, ya. anticipada. Ajá. Ay, perdón, es que confundí el término. ¿Puedo solicitar que no se me administre cierto medicamento bajo mi voluntad porque ya no quiero extender más ese dolor en mí? Correcto. Ya quiero Así es. Así irme es. a los brazos de Dios. Así es. Correcto. Gracias, hermanos. Sí. Eso es lo que sí es posible hoy día en México. En algunos Ok. estados. Ajá, entonces el médico dijo, pues aquí el brother dice que pues, ya no le suministremos su conciflorina Ahora dime una cosa. por el anicocitado, ¿no? Dijiste que en Ciudad de México aún no es vigente, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Ciudad de México. Sí. Ciudad de México, Sí, es que sí. escuché yo Estado de México. También en el Entonces, Estado de México. Imaginemos que Baja California está sucediendo esto. Ok. ¿Yo me puedo cambiar a la Ciudad de México y aplica o no? Esas son lagunas legislativas y hay que ver porque adquieres cierta residencia después de ciertos años de vivir ahí. Tendrías que Ese avisarle a también INE, es- ¿no? ese ese- también ese- es un tema, sí, ¿no? Primero sí, con claro, tu credencial, claro. ¿no? O sea, avísale al INE. Debería ser un tema. Pero son 6 meses. Ah, O sea, no puedes votar ni ser votado después de cierto tiempo. O sea, no es que llegues mañana y ya seas candidato, no. Tienes que demostrar que has vivido en ese lugar cierto tiempo. Ha de ser una cosa similar cuando quieres Habría hacer que beneficio de preguntarle al esto. estimado Dandy que conoce más el tema Un farmacéutico. poquillo, sí. Seguramente nos puede ilustrar. a lo Ok, mejor. podría Pero ser. bueno, Entonces, aquí en México, lo que sí se puede hacer es la voluntad anticipada. Y muchos lo podemos ver cuando te dicen, oye, posiblemente la persona enferma que tú estás coacheando va a llegar a cierto punto en el que ya no va a ser posible suministrarle ningún medicamento. Y por ende va a fallecer. Cuando un paciente digamos que se le detiene el corazón, ¿cuál es el protocolo de acción de un médico? Tratar de resucitarlo. Hay un documento que te dice, híjole, ya ahí Ya no entramos en quiero- otra definición, resucitación o reanimación. espérate. Sí, reanimación, justo reanimación. Sí, ¿no? Sí, porque sí. pues, resucítalo pues, solo 3 días después. Exacto, así es, sí. No, digo, sí, me tienes están razón, cagando, tienes ¿no? razón, Diste en el tienes clavo, razón, pues tienes vamos a razón. definir Sí, bien, cabrones. Diste en el clavo de Cristo, güey. Exacto, sí, güey. Entonces, ese documento te dice, si esta persona llega a esa instancia, le doy autorización a los médicos para que no lo reanimen. Y ya, se vaya. Ok. Ese es un actuar que ya se puede, bueno, que se hace en México, en la Ciudad de México. Así de, no lo toquen. Así es, ya déjenlo. Ya no lo muevan más, ya se fue, o sea, clínicamente ya se fue, déjenlo ir. Pero doctor, es que todavía puedo practicar mi CPR o RCP o ¿cómo se llama esa madre? Ándale, eso. Sí, correcto. ¿Cómo se llama? ¿RCP? ¿CPR? RCP, Ahí así, está. ya no. Ya no. Te dan la facultad de decir, ya déjenlo en paz, ya no. ¿Tú, ya ¿tú no sabes esté. administrar RCP? Claro que no. ¿No? ¿Tú? No. Yo sí. ¿Tú sí? Lleva un Tírate. ritmo, ¿no? Tírate y ahorita lo hacemos. Sí, dale. Ahora, tú me preguntabas algo de... Sí, correcto. Sabemos, formal este güey. sabemos que tienes por ahí una vivencia que no fue del todo grata. Y la realidad iba muy de la mano con el tema que hoy estamos tocando. Un Sin poco sí. embargo, a mí digamos que ya estamos prácticamente en la recta final de este podcast. Y me gustaría saber cómo viviste el final. O sea, es importante saber cómo viviste ese duelo, pero sobre todo, ¿qué consejo podrías dar a aquella persona que se encuentra en un duelo similar a ti? Vaya. No sé si sea yo como un consejo. La posibilidad justamente de enfrentar una pérdida de este tipo en mi caso, era voluntad en casa. Entonces De acuerdo. yo tenía que hacer todo lo posible, lo que estuviera en mis manos, para evitar el sufrimiento y que todo fuese en casa. Por lo que me acerqué a un doctor y le dije, este familiar quiere fallecer en casa. Ya no hay tratamiento, ya no hay nada más que hacer. Y eso sí es posible. Sí es posible, claro. O sea, puedes no llevarlo al hospital. Claro. ¿no? Simplemente vas a tener que ver las etapas
que va a ir viviendo día con día hasta que es como una velita que se va a ir apagando. Dime una cosa, y si no o le hubieses avisado al médico, un trabajador social podría haber tocado a tu casa y decir, ¿por qué esta persona no ha llegado? Porque también podría ser jugar un doble papel, ¿no? De intencionalmente no lo estoy llevando para que se recupere. Sí, ¿cómo se le llama eso cuando no quieres participar? O bueno, como que te haces güey. Claro, porque a lo mejor a tus bienes económicos... Exacto, te conviene que Correcto, fallezca. entonces dices, a lo mejor la trabajadora social toca la puerta y dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no la has llevado? Bueno, en este caso no pasó así. De o sea, acuerdo. teníamos el diagnóstico de que ya no En había este nada caso que ya hacer. me habían firmado antes. ya no había nada que hacer. Ya no había medicamento posible que suministrar. Y justamente entraron en cuidados paliativos, ¿no? Que era solo medicamento para dolor. Incluso nos mandaron en aquel entonces un parche de esta droga que ahora está comercializándose por todos lados. Ahorita te digo cuál porque se me olvidó, que es ¿CBD? No, es una más fuerte, que es como una droga que se está ahorita moviendo y están sacando mucho dinero por ahí. Pero ahorita me acuerdo y les digo. Y fuimos a la instancia correspondiente para los cuidados paliativos que te ayudan también con el servicio de psicología. Muy bien. Para que te acompañen de la mano. Entonces sí entra, sí entra dentro del del proceso. Es importantísimo. O sea, se están involucrados todos los... Digo, para que legalmente sea correcto, está involucrado todo el sistema, todo claro. el sistema, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, la voluntad era no morir en el hospital. Ese era, ¿por qué? Pues porque mueres solo, a lo mejor con una persona, pero además hay muchísimas camas con muchísimos más pacientes en tu misma situación. No, aparte tu alma se queda ahí vagando, no, imagínate, güey. Imagínate. Bueno, ahí sí Sí. se armaría una pachanga. Sí, claro. No, qué miedo. Entonces, en este tema, y queriendo dar cabal cumplimiento a esa solicitud, yo me acerco a un doctor. Ok. Y le digo, va a pasar esto, el fin último es este, pero para llegar a ese fin, y yo no quiero que sufra, ¿qué puedo hacer? ¿No? Paso 1. Paso 1 va a pasar esto, tienes que ayudarla con este medicamento. Paso 2, ese medicamento va a ser insuficiente, va a llegar a un paso 2, que vas a tener que hacer esto. Paso 3, dice, va a llegar el paso por ahí del 3 o 4, que en las manos de una persona común y corriente como nosotros, no vamos a poder asistirla ni calmarle el dolor, si es que llegara a ese punto. En ese punto es cuando me dijo, ahí tendrías tú que ver, dice, porque si llegamos a ese nivel, el dolor va a ser intenso, y él me decía, yo dudo que soportes el nivel de dolor que hay. Pero si esa fuese la voluntad, puedes hacerte de los servicios de una enfermera que tenga todo el conocimiento de medicamentos, cómo suministrarlos. ¿Morfina sería el...? Es un poquito más fuerte. Wow. Sí. No me acuerdo de la sustancia, pero ahorita la buscamos. Y afortunadamente no llegó a ese punto. Y me dijo, y si decides llevarla a algún hospital, yo te recomiendo que cuando ya por fin descanse, ya no la reanimen. De acuerdo. Y Okay. para evitar que el sufrimiento siga. Se prolongue. Exactamente. Entonces, sí hay como la asistencia médica para saber en qué punto puedes ayudar a tu paciente y puedas tratar de calmar el dolor. Ese es el fin último, tratar de calmar el dolor y el sufrimiento. Pues interesante, realmente interesante el tema. Yo no sé, me quedo con el hecho de que yo tengo el derecho sobre mí y poder tomar la decisión en caso de verme en una necesidad o en una cuestión donde yo no le quiero causar dolor a mi familia, poder haber determinado en su momento que, bueno, cuando llegue el fin, pues pueda ser asistido para poder decir adiós, ¿no? Y no causar más dolor. Cuentas con nosotros. Lo sé, Gordo. lo sé. Pero también, ¿en qué punto, como lo vemos como al principio, ¿no? La religión te lo puede permitir. O la gente con ciertas ideologías lo pueden permitir, ¿no? Sí, claro. Ya queda en cada quien, y como saben todos perfectamente, pues este podcast solo damos la información, solo damos la cuestión
pues de investigación que realizamos, pues al final la única y la verdadera palabra pues es la que tú tienes y la con la que tú te quedas. Mi querido Compower, tu opinión final. Finalmente, yo creo que aprendimos mucho de esto y es el único camino seguro que vamos a llegar, ¿no? Todos vamos para allá. Terrenalmente ya no estemos, pero la invitación es a ser absolutamente felices cada segundo, cada segundo. Y bueno, seguir al pendiente también, ¿no? De las legislaciones respecto a ver hasta qué punto México Sí, podría Y, llegar. y valdría la pena enterarte. ser participativos, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Valdría la pena sin ser duda. participativos. Seguramente debe haber alguna manera de poner esos temas sobre la mesa, debe haber asociaciones y valdría la pena también acercarnos en manera de lo posible y luchar porque pues precisamente hagamos de este México pues un mejor México. Se Ay, qué legisle, bonito. se legisle en ese tema, claro. Qué Claro, bonito claro. hablas, por eso te invitamos a Gracias. Mi querido Don Nadie. Pues sean felices, no tiren en saco roto todos los temas que estamos presentando aquí. Ustedes tienen su única forma de ver su realidad. Péguense, infórmense y si está en su poder, en sus posibilidades, ayuden a que estos temas sean visibles y puedan legislarse sobre todo aquí en México. Claro. Pues señores, esto es Espasmo Cerebral. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Pues abajo en la descripción del video de YouTube, a través de YouTube, pues vienen todos nuestros canales hermanos y todas las ligas de los canales de podcast, valga la redundancia, donde nos pueden escuchar. Esto fue Espasmo Cerebral. Nos vemos la próxima semana y recuerden que si ustedes quieren algún tema en especial, que andemos ahí cuchicheando, que si vemos una conspiración, de que si vemos un tema que estuvo medio raro, que esto, porque de repente abarcamos temas muy ambiguos, muy abiertos y otros como muy serios, ¿no? Muy, Sí, como sí, este sí, que sí, fue sí, así de, sí, tenso. hijo, Al quise final- sacar un chiste y no es más la cara de este güey, No, decía, no, no, la cagues, no, güey, no pude. No, y yo No así de, pude no, con pero ella. sí te hago, yo voy a dar risa. Pero bueno, señores, mi nombre es Takechi, muchas gracias, mi querido Don Nadie. Yo Ahorita- fui un Don Nadie. Ahí estuvieron apareciendo en nuestras redes sociales para que nos sigan, a ver si ahorita, para que aparezcan por última vez. Nos sigan ahí en nuestras redes sociales, pues vean qué show, cómo andamos, qué estamos haciendo. Sobre todo que nos escriban, que pongan cualquier tema que... Sugerencias, ¿no? Sugerencias, exactamente. Y bueno, pues mira, ahí está tu canal. Ay. Pues ya nada más que aparezca el último para podernos retirar. Señores, muchísimas gracias. Esto fue Espasmo Cerebral. Nos vemos la próxima semana. Datos. Que te volarán la cabeza.